Alex Goma y Juan Osa. Es la convocatoria de Alejandro del Amor, el míster del Mentidero Cádiz, para medirse al Fútbol Playa Marbella. Van a saltar ya los dos combinados a la arena de Huelva. Mentidero Cádiz, camiseta naranja, calzón blanco, mientras que el Fútbol Playa Marbella, camiseta blanca con detalles en los hombres de azul marino, calzón negro para el actual líder de la competición y uno de los combinados con mayor proyección del panorama español respecto al Fútbol Playa. El pasamanos habitual antes de que arranque el partido. Vemos también al componente arbitral en el primer turno, en el de las 9:30. Victoria clara de Playa de San Javier, que ha ganado al farolillo rojo de la competición, como es el Victoria Beach Soccer, un Playa de San Javier que ha ido sin ninguna duda en el campeonato de menos a más. Suma ya un total de 6 puntos y se ubica en la parte central de la tabla. Vemos ya los dos capitanes, tanto a Fernando, recientemente renovado, sigue una temporada más al frente del Marbella. Vemos también al capitán del Mentidero Cádiz, como es Pablo Gómez, dorsal número 4, la foto familiar del Fútbol Playa Marbella, antes de saltar ya de manera definitiva a la arena de Huelva. La cuarta jornada, quinta y sexta fecha, que será mañana domingo 29 de junio, se va a desarrollar en tierras onubenses, las diferentes sedes que ostenta de campeonato de primera división. Habrá una fase regular en la que estamos inmersos, después una fase de playoff donde entrarán del primero al cuarto clasificado. Ahí tenemos al Mentidero Cádiz. En el día de hoy está Juanmi en la convocatoria, al internacional español, y le tenemos vestido de fucsia. La foto para los medios gráficos, posando los dos equipos, tanto el Fútbol Playa Marbella, y le tenemos al cuadro marbellí y también al Mentidero Cádiz, al actual, como decimos, campeón de segunda, que ascendió de la mano junto al Fran Mejías. Acabó primero Mentidero, segundo Fran Mejías, los dos conjuntos gaditanos que lograron ascender a la máxima categoría del Fútbol Playa español. Será el último duelo de la mañana. Recuerden que en este caso, hoy sábado 28 de junio es turno partido, 2 partidos por la mañana, 3 por la tarde. Recuerden que en el día de ayer fueron 5 encuentros en el turno de la tarde. Este fin de semana, como decimos, 2 por la mañana. Este es el último de la matinal. Y luego 3 por la tarde. 3 periodos de 12 minutos. Cada uno de ellos empezará jugando el Fútbol Playa Marbella, preparando la superficie de remate Araujo. Vemos también a Koeman. Ya iremos comentando la actualidad de los dos combinados en lo que se refiere tanto a fichajes como a renovaciones. Preparado Araujo al lado de Koeman, del gallego, para poner en juego el primer esférico del partido. Recuerden, el señor Marcos Padín Pita es el árbitro principal del encuentro. Por supuesto, le deseamos toda la suerte del mundo. El turno de la tarde, que iniciará con el duelo entre el campeón, el Empie Málaga, y el Fran Mejías, el equipo recién ascendido, junto al Mentidero Cádiz, que tenemos ahora en directo aquí en la arena de Huelva. Arranca el partido, jugará Fútbol Playa Marbella. Koeman la pega con la pierna izquierda, lanzamiento fuera del internacional español. Saque de meta, la pone en juego el Mentidero. Servía Otero, máximo artillero del equipo, un total de 5 dianas, uno de los grandes goleadores en este inicio de campeonato. El máximo artilleros con 7, Sulibatis, el internacional español perteneciente a Roses Playa. Luego le sigue Takuya Kaguma, el pívot del Recreativo de Huelva, el nipón, uno de los grandes artilleros que está dejando este inicio de campeonato. Va a mover el esférico, lo hace el Fútbol Playa Marbella a través de Pablo López. Juega Pablo, la dejaba a la parte derecha, la devolución que no es en buenas condiciones. La quiere salvar Pablo, la tiene Araujo. Recibe el brasileño, jugador fichado para esta temporada 2025, al igual que Shin, dorsal número 8, que seguramente le veremos según avance el partido. Va a moverla Gatica, desde atrás el gaditano, la acaba dejando para Juanmi, otro internacional español. A pesar de que es un equipo recién ascendido, cuenta con jugadores de gran categoría este Mentidero Cádiz, como el caso de Miguel Gatica, el caso de Joselito y de Juanmi, los 3 internacionales españoles. Es más, en la última citación de Cristian Méndez, del seleccionador español masculino, estuvo Juanmi junto a Pablo. Da la casualidad de que en este encuentro están los últimos 2 guardametas que fueron citados por el seleccionador español Cristian Méndez. Tanto Juanmi, que ahora mismo custodia la pelota,
y Pablo López. Muchísimo nivel en este encuentro que estamos ya disfrutando en Huelva. Interviene, lo hace Mentidero Cádiz a través de Juanmi, cede a la derecha, bueno el pase, embolsa bien Miguel Gatica, juega hacia adelante el gaditano, cortaba de cabeza Araujo, será saque de lateral a favor del Mentidero Cádiz. Tenemos a Pablo López, va a servir de lateral, lo hace ya Mentidero Cádiz. Allá va el servicio, la ponía en juego Poti, remate de cabeza muy por encima del arco, la pegó Álvaro Otero. Interviene Araujo, la acaba cediendo atrás, entrega ya para Pablo, por en su momento del Roses Playa, el actual campeón de la Copa Federación, tipo catalán. Cae Araujo, estrechaba la mano, al menos lo intentaba Poti sobre el brasileño. Saque de costado, va a servir Miguel Gatica. Cumplimos los 2 primeros minutos de partido, 0-0 victoria. Por ahora, para ninguno de los dos combinados no llega el primer gol. Recuerden que Victoria Bichoker cayó en el primer turno frente a Playas de San Javier, el único combinado hasta el momento que no ha puntuado. Está en la parte baja Gestión y Calor Córdoba. Playas de San Javier va aumentando sus prestaciones en la tabla clasificatoria y el último es el conjunto de Queco Rosano. Ya quedan muchas jornadas, pero sí que es cierto que ha sido un inicio muy complicado para el cuadro verde. Va a mover Mentidero Cádiz, la tiene Juanmi, la va a pegar desde su casa. Lanzamiento de Juanmi, llegó a palmearla Pablo López. Servicio de esquina, saque de esquina a favor del Mentidero Cádiz. Buena intervención de Pablo, arrancado bastante fuerte el equipo naranja al partido. Entra Jim, jugador que estábamos comentando, otro de los fichajes de Fútbol Playa Marbella, Jim Pires, dorsal número 8, junto a Araujo, los grandes fichajes, los cromos nuevos que tiene Fútbol Playa Marbella. Ojito el contragolpe, mano a mano, lanzamiento, pierna derecha, golazo. Gol, 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 gol. Se adelanta Fútbol Playa Marbella, qué bueno. El remate cruzado de Nico Ariño, lo celebra con el público, se adelanta el Fútbol Playa Marbella, 1-0 en el marcador. Anotado Nico Ariño, 1-0. La celebración de Nico. 1-0 para Fútbol Playa Marbella. Esa acción mortal de necesidad. Le ganaron la espalda al cierre. Y luego Nico Ariño con qué templanza la envía al segundo palo, superando a Juanmi, que estaba absolutamente desbordado. Lanzamiento de Nico Ariño. 1-0 en el marcador. Anotado el dorsal número 11 del cuadro marbellí. Anotado Fútbol Playa Marbella. Y luego el bonito gesto de Nico Ariño, celebrándolo con el público, abrazándose. Va a servir Joselito. Ahí va el internacional español. Servirá Joselito. 3 en barrera por parte de Marbella. Lanzamiento, pierna derecha. Superó la barrera, pero no encontró el arco de Pablo. Saque de meta. Se dispone a entrar en los siguientes minutos Aitor Monfort, dorsal número 5. La reclama Fernando. Hacia él va la pelota. Ahí está Fernando. No consigue llevársela. Contragolpe para Mentidero Cádiz. Situación de 3-2. Lanzamiento cruzado. Pablo, que cerró a tiempo las piernas. Ingresa Coletti. Se marcha a descansar Fernando, la va a pegar Marbella. Buena intervención abajo de Juanmi. Muy entretenido, muy movido este inicio de encuentro. Va a sacar de meta, sirve Juanmi, la cede a la parte izquierda. Recuerden que también está Fofi, es otro de los guardametas que tiene Mentidero Cádiz. Según avance el partido, veremos si tiene oportunidad o no. Se la va a quedar en esta ocasión Fútbol Playa Marbella, buscando el contragolpe. El recorte sensacional de Jim. Allá va Jim Pires, la va a pegar Jim. El remate por encima de la portería. Tenía el pase a la derecha en este caso. Prefirió la definición. Que le doblaba en ese perfil diestro era Coletti. La va a jugar Mentidero Cádiz. 8 para el final del primer periodo. Jugando primero contra segundo. Interviene Mentidero, el pase atrás. Acaba despejando la zaga marbellí. Se escurre en el peor momento Jim. Se la va a quedar Mentidero Cádiz a través de Juanmi. La juega Juanmi, lo hace en corto. Ganando Marbella 1-0 a Mentidero. Gol obra de Nico Ariño. Por ahora le estaría dando un total de 13 puntos. Un Marbella que ayer jugó el último duelo de la cuarta jornada. Empató a 3 frente al Recreativo de Huelva en los últimos instantes. Araujo forzó ese empate a 3 con el que acabó el encuentro y le permitió a Fútbol Playa Marbella acabar la jornada como líder. Si hubiera ganado el Huelva, el Recre habría sido el que habría acabado esa fecha como líder de la competición. Uno de los grandes favoritos y campeón en los últimos años, aunque el actual es el Empie Málaga, el equipo boquerón. Saque de costado a favor de Fútbol Playa Marbella. Balón cedido atrás, ya la domina Pablo López, la reclama Koeman en la parte izquierda. Ahí recibe ya el gallego, otra de las leyendas del Fútbol Playa español. Cambio de juego de Koeman, el balón según le venía, la pegó con la pierna derecha bastante mordido. Sacar de portería, no llegó como tal
a llevar a cabo un remate en última instancia Juan Jesús. La va a mover Mentidero Cádiz, Ecuador de la primera parte. Recuerden que también los ascensos en el fútbol playa femenino, balón fuera, fueron Atlético Torroseño y el Turia, los dos equipos en fútbol playa femenino que lograron el ascenso el año pasado a primera, mientras que las campeonas en fútbol playa femenino también fue el Empie Málaga. Hicieron doblete, tanto en el masculino como en el femenino, consiguieron levantar el título. En este caso Empie Málaga consiguió acabar por delante de un gran equipo como es el Igicontrol Melilla, uno de los grandes clubes que atesora el fútbol playa femenino. Interviene, lo hace el fútbol playa Marbella a través de Koeman, cede atrás el gallego, la acaba cediendo para Pablo López, juega Pablo, insiste con el gallego, la pelota seguirá siendo para Pablo López, dos jugadores que se conocen de sobra de su estancia en la selección española. Juega Koeman, la deja muy justita para Pablo López, Gatica que prácticamente se echó encima de Pablo, que rápidamente le pidió disculpas. Va a mover el esférico, lo hará fútbol playa Marbella, la cedía a Koeman un poquito justa, llegó Pablo que en todo caso se llevó la pelota. La falta fue de Alejandro Goma. Falta de Alex Goma. Se dispone Pablo. Veremos si es un lanzamiento. Tiene toda la pinta que por la poca carrerilla que ha cogido la va a ceder sobre Koeman, que le tiene a la izquierda, que tiene la presión de Pelu, uno de los jugadores más prometedores que tiene el Mentidero Cádiz. La va a mover Pablo López en cuanto lo permita el colegiado principal del partido, esperando que le dejen el espacio necesario como para poder servir a Pablo. 5 para el final del primer periodo. 1-0 gana Marbella. Gol de Nico Ariño. El último duelo de la matinal. Mañana será la sexta y última jornada en Huelva. Este campeonato que ha arrancado las últimas semanas de primera división. Va a jugarla Pablo López. La cede a la izquierda. Lanzamiento de Jean. Se quedó prácticamente con el molde. Acaba cediendo atrás en Miguel Gatica. La entrega para Juanmi. Juega Juanmi. Cede al perfil derecho para encontrar a Miguel Gatica. Otra vez el internacional español. La llama con el esférico. Juega con la pelota. Juanmi la cede al perfil izquierdo, balón embolsado, la va a pegar de chilena, despeja la zaga a través de Koeman, el cuero que sigue dividido, lo va a intentar ganar Mentidero Cádiz, la va a ceder atrás para Juanmi, prefirió el pase de seguridad, meterse en problemas el cuadro gaditano, se la queda Mentidero, interviene Juanmi, aguanta Juanmi, picando al espacio Miguel Gatica, le persigue Jean, prefiere jugar a la parte izquierda, defensa en bloque medio bajo la que plantea por playa Marbella, que el año pasado obtuvo grandes resultados. Este año va a intentar que menos que jugar el playoff. Sale con todo Juanmi, le ganaba la partida a Koeman. Servicio de costado, se preparan cambios. Va a entrar Fernando y Araujo. Se marcha a descansar entre otros Jean. Se para el crono como ordena el colegiado. La partida ahí va a servir, creo que es Alex Junior. Juega atrás Alex Junior. La pelota que se acaba venciendo hasta Pablo. Juega Pablo fuera de sus dominios, aguanta Pablo López, la puede pegar, sigue Pablo, cede la derecha, bueno el pase. Qué bonito, ahora se quiebra, se marcha de su par, recorta, otro recorte, le deja atrás al jugador de Mentidero, mete el centro, acaba quedándosela en portería Juanmi. Va a sacar Juanmi, cede a la parte izquierda, balón embolsado, preparado Danilo, que notó un golazo ayer de chilena sensacional. Danilo además que es uno de los grandes artilleros que tiene este fútbol playa Marbella, con un total de 5 dianas. Va a sacar de meta Marbella, la intentaba Mentidero. Sirve el esférico Pablo, la juega por dentro. El que interviene es Alex Junior. Se gira Alex Junior, la acaba dejando para Pablo. Se las tiene con el capitán de Mentidero, con Gómez. Allá va Alex Junior, lanzamiento de chilena, golazo de Alex Junior. Gol, 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 gol para fútbol playa Marbella. Qué golazo de chilena de Alex Junior. Se quería marchar de su par, se hizo el espacio y la clavó de chilena. 2-0 para el cuadro marbellí. Y tenemos nuevo gol para el Marbella. Lo marca el internacional brasileño. Lo marca Araujo. Anota fútbol playa Marbella y este lanzamiento de chilena. No sé si incluso la llegó a tocar Araujo en última instancia. En todo caso, ese gol para Marbella que pone ya el 2-0 en el electrónico de Huelva. Poco a poco subiendo la temperatura y la emoción en el partido. Lo estamos, para ser exactos, a 4 minutos de llegar a las 11 de la mañana. Va a mover el esférico. Lo hará Pablo. Juega Pablo, acaba cediendo, corrigiendo en última instancia para ceder sobre Fernando. Uno de los superclásicos del fútbol playa Marbella. Pablo insiste con Fernando. Embolsa bien con el pecho, juega
con la pelota en sus pies, presionaba, intentaba robar el colombiano Juan Osa. Mete el centro Pablo, sale Juanmi que reclama la falta, también lo ve así el colegiado. Falta sobre el guardameta de Mentidero, falta sobre Juanmi que se echaba las manos a la cara. Falta a favor de Mentidero, falta de 2:25 para el término de la primera parte. Aquí está la falta a la que llega tarde Danilo y se acaba llevando por delante al internacional español. Se dispone ya a pegarla Juanmi. Recuerden luego en el turno de la tarde a las 5:15, Fran Mejías en pie Málaga, a las 6:30, Roses Playa, Atlético Torroseño. Y en el último turno de las 8:15, Gestión y Calor Córdoba, Fútbol Playa Huelva. Es la parrilla de encuentros que tenemos para esta fecha número 5, que va a ser la penúltima en tierras onubenses. La jornada 4 que dejamos atrás, Mentidero ganó 13-4 a Victoria Beach Soccer, ganó de 9 al cuadro de Keco Rosano. La va a tener Pablo, puede buscar el remate, la acaba cediendo a la izquierda para que ya intervenga Fernando. Gestión y Calor Córdoba perdió 4-7 frente a Roses Playa, progresa Marbella, la reclama Fernando, prefiere jugar atrás Araujo a zona de seguridad para que ya intervenga Pablo. 6-2 ganó Player de San Javier a Fran Mejías. En pie Málaga perdió 3-4 frente a Torroseño. Y el Fútbol Playa Huelva empató a 3 frente a Fútbol Playa Marbella, con ese mencionado tanto de Araujo que salvó el liderato para el cuadro de Ramírez. Servicio de costado será en favor del Mentidero, es decir, viene de empatar Marbella, viene de golear Mentidero Cádiz, que ha caído absolutamente de pie en esta máxima categoría del Fútbol Playa español, tras estancia los últimos años en primera de combinados como el Santa María o el Torrejón, por nombrar algunos de los combinados que han estado en esta máxima categoría del Fútbol Playa español masculino. Va a servir de portería Fútbol Playa Marbella, a punto de llegar al final del primer periodo, a punto estuvo de dormirse Araujo, la acabó cediendo sobre Pablo, juega al largo Pablo López, que viene ahora bajándola Danilo, le va a doblar Araújo, aguanta el esférico Danilo, juega de cara, atacando prácticamente todo Marbella en campo ya de Mentidero. Se la va a quedar Fernando, que miraba de perfil el crono, allá va Fernando, la puede pegar, pierna derecha, remate de Fernando, acabó jugada y la acabó enviando por encima del arco que defiende Juanmi. Tenía problemas Fernando, no la quería perder en zona complicada y a partir de ahí despejó con ese remate. Se la va a quedar en la portería Juanmi, cede al perfil izquierdo, cogiendo altura Joselito en la parte derecha, le persigue Araujo. Se la va a quedar en la portería Juanmi, la pega Juanmi muy por encima del arco que defiende Pablo. Servicio de portería, va a entrar Coletti, el capitán, se marcha Fernando, prácticamente cambia todo el equipo Ramírez, a excepción de Pablo, todavía sin oportunidad para el otro guardameta, para Antoñito. Ha entrado al encuentro Iván Marín, también ha entrado al partido Nico Ariño, que fue el jugador que estrenó el marcador. Nico a jugar la pelota a Pablo, cede a la parte izquierda, el balón por dentro, la enviaba Nico Ariño, no llega Iván Marín, se la va a quedar en la portería Mentidero Cádiz, sirviendo Juanmi, qué bonito el pase, remate de cabeza, se va a marchar por costado, se acaba la primera parte en Huelva, está ganando el Fútbol Playa Marbella, está ganando el líder de la competición por 2-0 a Mentidero Cádiz. Los goles de Nico Ariño y de Alex Junior, que le estarían dando un total de 13 puntos tras 5 fechas de campeonato al cuadro de Félix Ramírez. Mentidero Cádiz se mantendría con esos 9 puntos. Cajaría su segunda derrota del campeonato, compitiendo de tú a tú el cuadro de Alejandro del Amor, pero sí que es verdad que está siendo más incisivo, está siendo más profundo, más efectivo el Fútbol Playa Marbella, con estos tantos que estamos viendo en pantalla, tanto de Nicolás Ariño, con este remate cruzado con el pie derecho fantástico ante la salida de Juanmi, y el segundo que fue de Alex Junior. Ahí tenemos el gol de Alex. Yo creo que no llega a tocarla como tal Araujo, la pelota que en todo caso entró y significó el 2-0 para el conjunto marbellí, que obviamente, si esto acabara así, finalizaría la quinta jornada como líder de la competición. Ahora mismo entre el gran favorito a levantar el título a expensas de lo que ocurra en el playoff, que se disputará en los próximos meses. Refrescándose los jugadores de Mentidero Cádiz, escuchando las indicaciones de Alejandro del Amor. Vemos también al fondo el banquillo marbellí, capitaneado por Félix Ramírez, que ya fue el entrenador el año pasado de este Fútbol Playa Marbella, que ha disputado esta temporada competición europea. Veremos qué ocurre en estos siguientes 12 minutos de juego. Por ahora ganando el líder de la competición, el Fútbol Playa Marbella, a un Mentidero Cádiz que no rehuye
y mucho menos la oportunidad de atacar la portería de Pablo López. Está intentando responder los ataques del Fútbol Playa Marbella, combinado donde el año pasado destacó Ponseti, el jugador internacional por Argentina, que junto a Denner Asunsao fueron de los grandes artilleros del campeonato. Fue fundamental el trabajo, el rendimiento de Ponseti para entender que el Fútbol Playa Marbella acabara en la zona alta de la clasificación. Sí que es cierto que no le pudo disputar como tal el campeonato en pie Málaga, teniendo esa lucha sobre todo con el Roses Playa, también con Recreativo de Huelva, pero es un equipo, como decimos, creciente y que poco a poco empieza a asomar la cabeza a lo que se refiere a la superélite del Fútbol Playa español. Para arrancar el segundo periodo la va a servir el Mentidero Cádiz. Vamos con los siguientes 12 minutos de juego, segundo periodo. Estamos con ese 2-0 en favor del Fútbol Playa Marbella. Bueno, pues vamos con este segundo periodo en el que va a sacar en este segundo periodo Mentidero de Cádiz. Se reanuda el juego, así lo ordena el colegiado, moverá Mentidero Cádiz, esférico por dentro, muy difícil que pudiera llegar a esa pelota Juan Osa. Fernando, se la acaba quedando el portero. Va a jugar Fútbol Playa Marbella, que bueno el esférico, control con el pecho, la pega Iván, que tiene el tercero. Remate fuera de Iván Marín, que ha perdonado. Lo tenía todo Iván Marín, el pase es maravilloso, el control orientado también con el pecho es espectacular. Pero luego perdonó ante Juanmi, que se mantiene en la portería. Por ahora sin minutos para Fofi. Juega atrás Joselito, la acaba dejando para Juanmi, que la puede pegar, insiste con jugar al perfil izquierdo para que ya intervenga Joselito, preparando para ingresar el capitán Pablo Gómez. Juega Joselito, la deja para Juanmi. Juega Juanmi, apertura a la parte derecha, intenta achicar Fútbol Playa Marbella, que defiende en bloque medio. Esférico por dentro, interviene Otero, la juega atrás a zona de seguridad para que ya intervenga Osa. Estira Joselito por izquierda, la mantiene Juanmi, aguanta a Juanmi, juega con el esférico, la cede al perfil derecho. Se la queda Juanmi. Se cumple el primer minuto del segundo periodo. Juega Juanmi, insiste por derecha. Marbella, que ha salido en general con un perfil de resistir el 2-0 que ha conseguido en la primera parte, con tantos de Ariño y de Alex Junior. Se va a llevar la amarilla Iván Marín, que acabó pisando a Juanmi. Así lo ordena el colegiado. Cartulina es la primera del partido. Se la apuntamos a Iván Marín, que llegó tarde y acabó pisando a Juanmi. Tuvo claro el colegiado, amarilla para el pívot de Fútbol Playa Marbella, para Iván Marín, que ya estaba el año pasado y fue uno de los acompañantes de Ponseti. Pues también a Jean, que está en el quinteto de Félix Ramírez. Pegadito a él está el capitán Gómez. La va a jugar Mentidero Cádiz. La va a pegar Juanmi. Se reajusta los guantes. Y allá va el internacional español. La pega Juanmi, pierna derecha, Juan al bote, la acabó sacando como pudo Antoñito. Está con minutos en esta segunda parte. Buena intervención de Antoñito, jugador que ha renovado para esta temporada. Ya estuvo el curso pasado en Fútbol Playa Marbella. Descanso para Pablo López. La va a jugar, lo hace a Mentidero Cádiz. Será de costado para el cuadro gaditano, que busca el gol que le meta en el partido. Preparado para entrar Araujo. Ahí tenemos a Antoñito, otro de los superclásicos del Fútbol Playa Marbella, junto a Fernando. Interviene Otero, la va a pegar Otero. El balón que impactó en la espalda, creo que ha sido de Coletti. Servicio de costado, servirá con la mano. Mentidero Cádiz, se puede sacar de costado tanto con la mano como con el pie. Una situación que también ha ocurrido en esta campaña en Fútbol Sala, que el año que viene ya será tan solo con el pie. Va a haber saque de portería, servirá Antoñito. Realmente será de lateral, si lo ordena el colegiado. Ahora sí, recibe ya Antoñito. Juega Antoñito, lo hace largo, bueno el control, va a intentar el giro Jean. Aguanta el brasileño, sigue Jean, se quiere marchar de Gómez, la va a pegar Jean y va a ser gol de Jean. Gol, 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 gol para Fútbol Playa Marbella. Anota Jean, el balón que impactó en la arena, cambió sin ninguna duda la trayectoria del esférico y acabó en la portería de Juanmi. Llega el tercero del Fútbol Playa Marbella. Anotado el nuevo fichaje, gol de Jean. Anota Jean, balón que botó en la arena y, como decimos, cambió absolutamente la trayectoria de la pelota. Sin ninguna duda fue su máximo enemigo para Juanmi, que cuando intenta achicar la tiene ya en su portería. Anota el brasileño, gol de Jean. 3-0 en el marcador, gol para Jean.
Se la queda Mentidero. Va a jugar el campeón de segunda. Cede a la derecha. Bueno, el pase de Juanmi. La puede pegar con la pierna derecha. Bien abajo Antoñito. La mueve Mentidero Cádiz. Corta Jean. Servicio de esquina para Mentidero Cádiz. Va a servir Joselito. La pone Juan Joselito. Se la jugó en individual. Buscaba sorprender a Antoñito. No fue el caso. Saque de meta a favor del Fútbol Playa Marbella. Ya dispuesto a servir Antoñito. Juega Antoñito. La devolución ha sido obra de Koeman. Juega Antoñito. Lo hace de manera potente a la parte derecha. Hace el esfuerzo por custodiar el esférico. La tiene. La quiere mantener Araujo. Pelota que se ha quedado empantanada en la arena. Y ha marcado falta de Araujo. Ha marcado falta de Araujo. Por lo tanto será falta a favor de Mentidero. La recoge ya Juanmi, que se dispone a botar la falta. Esta reacción anterior en la que Araujo intentó mantener como pudo el esférico. Cayó Otero y acabó marcando la falta de Araujo. Falta del brasileño, por lo tanto esférico en favor del Mentidero Cádiz. Equipo que este año ha renovado a Seki, dorsal número 6. Ha renovado también a Juanjo, que no está en la citación. También mantiene en sus filas a Aitor Monfort, dorsal número 5, al igual que también ha renovado a Fofi, a Alfonso Cortés, más conocido como Fofi, que todavía no ha contado con minutos en el partido, al igual que ha fichado a jugadores importantes, como el caso de Alex Goma, viendo una nueva etapa en el Mentidero Cádiz, o el caso, por ejemplo, también de Pelu, uno de los jugadores más importantes que ostenta el fútbol playa andaluz y que este año milita en el Mentidero Cádiz. Igual que seguramente el fichaje estrella ha sido Miguel Gatica, el jugador gaditano internacional por la selección española, con una evolución espectacular. Algunos de los fichajes que ha realizado Mentidero Cádiz, que sin ninguna duda ha llegado a primera para quedarse. Ya se puede apreciar en los diferentes resultados que está llevando a cabo en este inicio de campeonato el equipo de Alejandro del Amor. La pide por dentro Álvaro Otero. Servicio de costado para Mentidero. Juega el conjunto gaditano. Otero le ganaba la partida a Araujo, que reclamaba la falta. Dice que no el trencilla del partido. Se la acaba quedando Koeman. Aguanta el gallego. Cede atrás Koeman. Acaba encontrando en esa última rendija Alex Junior. Anotó en su momento el 2-0. Va a jugar Antoñito. Juega Antoñito. Cede a la parte izquierda. Control fantástico al límite de la cinta. Se quiere marchar de su par. Le frena por completo. Creo que era Aitor Monfort. Se la queda en la portería Juanmi. Se la cede Joselito. Interviene Juanmi. Cede a la parte izquierda para que ya intervenga Otero, el máximo goleador de Mentidero Cádiz, con un total de 5 goles. Álvaro Otero. La gana Fútbol Playa Marbella. Se duerme Coletti, que reclama la falta. Dice que no. El colegiado sirve Osa. Remate. La pegó en semifallo. Y facilitó la intervención de Antoñito Alex Goma. Va a jugar Juanmi. Allá va Juanmi, cede a la parte derecha. Bueno, el pase la mantiene Joselito, que toca hacia atrás. Pase de seguridad para que vuelva a intervenir Juanmi. Ya se estira por izquierda Aitor Monfort. Quien recibe es Joselito. Lanzamiento, parece que la llegó a tocar Antoñito, según el colegiado. Por lo tanto, hay córner a favor de Mentidero Cádiz. Saca rápidamente el equipo naranja. Lanzamiento de medio chilena de Joselito, que se marcha por línea de fondo. Se marcha a descansar Joselito. Ingresa Miguel Gatica, porque anteriormente mencionábamos que tenemos a Antoñito. Se mete en problemas en la salida Marbella. En todo caso se rehace Alex Junior. Mete el cuerpo. Qué bonita la descarga a la parte derecha para encontrar a Koeman. Cambio de juego de Koeman. Interviene la zaga de Mentidero buscando el contragolpe. Puede animarse Gatica con un posible remate. Taponaba Fernando. Bien, siempre labores defensivas el capitán de Marbella. Uno de los grandes cierres que ofrece el campeonato. Allá va Fernando. Esconde las manos para evitar cualquier tipo de penalti. Cae el jugador de Mentidero. Ojito que no hay falta. Contragolpe. Situación de 2-1. Puede llegar el cuarto. La tiene Koeman, que tardó demasiado en controlar y en pegarla. Le acabó ganando la partida Miguel Gatica. Juega Gatica. La cede atrás. Hasta que acaba encontrando a la figura de Juanmi. Juega Juanmi, lo hace por dentro, balón cabeceado hacia atrás para que la gane Aitor Monfort. Allá va Aitor Monfort, se quiere marchar de Jean. En 2 tiempos la ganó Antoñito, que está aportando seguridad sobre el arco de Marbella, dando descanso a todo el internacional español
como es el caso de Pablo. Seguramente le podremos ver en el segundo periodo. Vamos a ver. El esférico lo hará Gatica. Juega atrás Gatica hasta que acaba encontrando a Juanmi. Mueve el esférico. Lo hace el Mentidero Cádiz. Ojo al lanzamiento y eso es un golazo. Gol, 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 gol de Mentidero Cádiz. Aitor Monfort al romper por el 3-1. Se mete en el encuentro el cuadro de Alejandro del Amor. Fantástico el cañonazo de Aitor Monfort. Supera a Antoñito. Es el primer gol del equipo naranja en el partido. Golazo de Aitor Monfort. 3-1 en el marcador. Anotado Mentidero, que está en el partido. Anota Aitor Monfort. Pone el 3-1. Se lamentaba Antoñito porque entró por su palo, pero es que el remate fue con tanta energía, con tanta potencia, con tanta virulencia, que era muy difícil poder pararla. Lo intentaba Marbella, vaya golpe se ha llevado ahora a la barrera al jugador de Mentidero. Pedía rápidamente disculpas Juan Jesús. Se tiene que parar el partido después de ese golpe que se llevó el jugador de Mentidero. Cambio obligado. Parece que iba a salir del partido Poti, menos en primera instancia. Recordar que Fútbol Playa Marbella, más allá de la liga doméstica, hace pocas semanas disputó esa Eurowinners Cup en Nazaré, en tierras portuguesas, acabando en cuarto puesto, yéndose a combinados de gran nivel. En todo caso, acabando en el cuarto escalón, algo que marca a las claras la evolución que está teniendo el equipo de Félix Ramírez. Ese campeonato europeo tan prestigioso, tan importante, se la va a quedar, lo va a hacer el Mentidero Cádiz. Escorado en la derecha, el pase por dentro, intenta cortar, mete bien el cuerpo Araujo, la acabó cediendo para Antoñito, juega Antoñito, lo hace a la parte izquierda, el control que no es bueno de Danilo, saque de lateral a favor de Mentidero, que está acabando bastante bien el segundo periodo. Le ha dado vida al gol de Aitor Monfort. Se queda 2 golitos de Fútbol Playa Marbella. Allá va el remate de Juanmi, en bolsa Antoñito. Juega Antoñito, lo hace largo, Danilo buscaba esa vaselina de cabeza, acaba encontrando a Juan G. Acaba ganando la partida Gatica, contragolpe para Mentidero Cádiz, va cogiendo altura Seki. Viendo sus primeros minutos en el partido Ezequiel, más conocido como Seki, lanzamiento de chilena, se va a marchar fuera. Saque de meta para Marbella, que ahora le interesa bajar el suflé del partido, teniendo en cuenta que Mentidero está ahora mismo en la cima. Intenta anotar el gol que apretaría muchísimo el partido. Mentidero cada vez más cerca, ahora mismo estamos con más opciones del 3-2 que de un teórico 4-1. Está Mentidero atacando el arco de Antoñito. Se coloca Koeman como la punta en lanza en el Fútbol Playa Marbella. Va cogiendo altura Aitor Monfort. Ahí va el pase, qué bonito, la arrastre, la pega y es el gol de Gómez. Gol, 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 gol de Mentidero Cádiz. Pablo Gómez, lo estábamos diciendo, ojo que está apretando el cuadro naranja, convierte el 3-2, es gol del capitán Pablo Gómez, que bueno, el arrastre para permitirle el cabezazo libre. 3-2 en el marcador, golazo de Gómez ante la salida de Antoñito. Se coloca a 1 de Marbella. Anota Pablo Gómez, 3-2, mucha tela que cortar todavía aquí en Huelva. La va a mover Fútbol Playa Marbella, la pegaba Araujo, el balón que impactó en Aitor Monfort. La gana Mentidero, que ahora mismo está a un golito del empate. Juega balón por dentro, la buscaba Seki, despeja la zaga Marbellí, que está aguantando como puede el 3-2. Servirá Antoñito, que ha encajado 2 en el segundo periodo. Juega Antoñito, cede a la derecha. Balón con el interior del pie. Apertura ahora de Nico Ariño. Juega Nico Ariño, la deja a la izquierda. Intenta tener ahora minutos de posesión Fútbol Playa Marbella para volver a rehacerse en el encuentro. Koeman se la juega individual, intentaba el quiebro, el amago sobre Seki. Quería jugar a la derecha, no encuentra a Coletti. Uno de los superclásicos de Marbella, Coletti. Saque de costado para Mentidero Cádiz, 2:40 aproximadamente para que acabe el segundo periodo. Será el último encuentro de la matinal, luego habrá más en el turno de la tarde. Juega Mentidero Cádiz, apertura de Juanmi a la parte derecha, la pide Otero, ahí va el lanzamiento, tapón a la zaga Marbellí,
No llega Joselito, el balón sigue siendo para Mentidero. Todo Marbella está por detrás del balón, aguantando como puede. Se la queda Juanmi, cede a la derecha, impulsa el cuero, la esperaba Joselito, sale Antoñito y acaba ganando la acción. Sale muy bien Antoñito, preparado para entrar Jin. Recibe Antoñito en bolsa con el pecho, acaba jugando en largo con el brazo derecho, juega Jin, lo hace por dentro al punto de penalti. ¡Qué recorte de Araujo! ¡Qué golazo! Gol, 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 gol de Fútbol Playa Marbella. ¡Qué golazo de Araujo! Cómo ha recortado, la pega al primer palo y acaba anotando el cuarto. Se rehace Marbella, que respira en el marcador. Golazo sensacional del brasileño. Anota Araujo, 4-2 en el Electrónico de Huelva, con bailecito incluido. El recorte sensacional, como sienta al defensor, y luego al palo corto bate a Juanmi. Golazo espectacular de Araujo. Acción, marca de la casa del brasileño. Fichaje estrella junto a Jin para esta temporada 2025 para el equipo de Ramírez. Sale con todo, la acaba ganando perfectamente Juanmi. Se acercaba en el marcador Mentidero, pero ese gol de Araujo vuelve a poner una renta importante para Fútbol Playa Marbella. La tiene Mentidero, juega Gatica, primer palo. Balón de Osa, insiste con el gaditano. Gatica intentaba el recorte sobre Koeman. La pega Gatica, tocó en Araujo. Saque de esquina, reclamaba el banquillo gaditano. Penalti por manos de Araujo, y Araujo que se señalaba al pecho como diciendo: en ningún momento ha sido mano. Balón atrás, la pega Juanmi. El balón directamente se va a ir fuera. Lanzamiento fuera de Juanmi, sacará desde la portería Marbella. Entra Aitor Monfort. Tras tanto va a pedir paz el colegiado al banquillo de Mentidero Cádiz, que sigue todavía reclamándole el posible penalti por manos de Araujo. Menos en la toma que hemos tenido, no parecía mano del brasileño. Va a mover el esférico, lo hace Antoñito. Qué bueno el pase. Fernando mete el centro forzadísimo. Se va a marchar directamente fuera. Saque de meta a favor de Mentidero Cádiz. La reclama Juan Osa. Finalmente lo hace en corto el cafetero. Juega Osa, la acaba cediendo atrás. Se encuentra ya a la guardameta. Qué bueno el pase de Juanmi, cediendo al perfil derecho. Alzó la planta del pie y la salva Araujo. El balón que no ha salido. Se la queda Juanmi. Allá va Juanmi. Aguanta el internacional español, la cede a la derecha, atacando Mentidero, buscando el 4-3 para vivir con la mayor positividad posible el último periodo. 4-2, encuentro maravilloso el que estamos disfrutando aquí en Huelva. Sirve Koeman, viviendo la magia del Fútbol Playa. Esta primera división, en este caso masculina, también recuerden, con segunda masculina y por supuesto primera y segunda división femenina, donde es actualmente las campeonas. En pie Málaga, el quinto de Marbella. Gol, 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 gol de la leyenda Fernando. La pega con el interior del pie derecho y acaba batiendo a Juanmi, que hace la estatua. No puede hacer nada ante el lanzamiento del capitán. Anota Fútbol Playa Marbella. Es un golazo de Fernando, el pase de Alex Junior, y según le viene, anota el capitán Fernando. 5-2 en el marcador, que bien ha llegado desde segunda línea al capi, y con el pie derecho bate a Juanmi. 5-2. Nota Fernando, 5-2 para Marbella, que se vuelve a escapar. Recuerden que llegó a ponerse a 3-2 en Mentidero. Reacciona Marbella con los goles de Araujo y de Fernando. Distancia ya de 3 para Fútbol Playa Marbella, a falta de algo más de una parte. Allá va el lanzamiento en bolsa Antoñito, que recoge la pelota, juega con ella y acaba moviendo para Koeman. Mueve Marbella, balón de Antoñito, cabecea Coletti, no consiguió hilar con Alex Junior. Va a sacar de portería Mentidero a través de Juanmi. La eleva Juanmi, la dejaba para Joselito. Otra vez el internacional español. Juega Juanmi, lo hace largo, largo. Intentaba el remate de Chilena, complicadísimo. Gatica, remate de Joselito. Abajo en bolsa Antoñito. Juega Antoñito, cede a la parte derecha. Mal ahora el control, se duele un jugador de Mentidero. Se tiene que parar el partido a falta de 2. El lamento de Álvaro Otero. Saque de costado para el equipo gaditano. Sirve Otero, el que se duele es Miguel Gatica. Se reincorpora poquito a poquito el gaditano. Va a servir Mentidero a través de Álvaro Otero, prácticamente ya sin segundos en el crono. Va a servir Otero, está cerca Joselito, mientras que la pide Juanmi en la derecha. Allá va Joselito, tapó a la zaga Marbellí a través de Alex Junior. Se acaba la segunda parte en Huelva, 5-2. Está ganando Marbella. Mentidero Cádiz seguiría al líder, seguiría primero el cuadro de Ramírez. Esos últimos goles de Fernando y de Araujo, que permiten vivir con mayor comodidad
la tercera y última parte que se va a vivir en los próximos minutos aquí en tierras onubenses. El primer gol lo anotó Nico Ariño. Vemos algunas de las mejores jugadas del segundo periodo, como el tanto de Jin con cierta fortuna tras impactar el balón en la arena. También ha visto puerta en el encuentro Pablo Gómez por parte de Mentidero, anotó el 3-1. En su momento Aitor Monfort. Recuerden que a nivel de cartulinas tan solo la tiene Iván Marín, el pívot de Fútbol Playa Marbella. Vemos algunas de las mejores acciones que nos ha dejado este segundo periodo, donde se ha marchado en el marcador el equipo de Félix Ramírez, que tiene ese +3 ahora mismo en el marcador. Todavía mucha tela que cortar, 12 minutos para ver quién se lleva el partido. Si esto acabará así, este es sin ninguna duda el gol por ahora del partido, el golazo al primer palo de Araujo, como recorta, como sienta Gatica, y al primer palo acaba anotando frente a Juanmi. Luego el bailecito de Araujo, que ponía en ese momento, si no me equivoco, el 4-2. Y este es el último tanto hasta el momento, que bien llega desde atrás. Fantástico Fernando, que la empala con el pie derecho y acaba superando a Juanmi, el 5-2 actual que campea aquí en Huelva. Estamos superando en 23 minutos las 11 de la mañana, a punto ya de saltar para el último periodo. Tanto Fútbol Playa Marbella, que se acaba ganando, sumará 13, acabará la quinta jornada como el líder de la competición, obligando a En Pie Málaga, a Huelva, a ganar sus encuentros para seguir la estela al equipo blanco, mientras que Mentidero Cádiz encajaría la segunda derrota del campeonato. Sumaría un total de 9 de 15. No está nada mal para un equipo recién ascendido a segunda, como es el cuadro de este hombre, de Alejandro del Amor. A ver, saque de centro. Vemos a Fofi, al segundo guardameta, por ahora sin oportunidad en el encuentro. Salta ya Joselito. Vemos también a Gatica, Juanmi, está también Otero y Osa. Es el quinteto inicial con el que va a arrancar el tercer y último periodo Alejandro del Amor. Ya ha preparado el Mentidero Cádiz. Saltará los siguientes minutos el Fútbol Playa Marbella. Ya reclamando el colegiado la salida de los jugadores. Pablo, que vuelve al quinteto tras jugar Antoñito el segundo periodo. Entra ya el de Roses Playa. Entra Pablo López. También lo hace Fernando. Iván Marín. Uno de los jugadores que van a arrancar la tercera y última parte de este encuentro, con el que cerramos la matinal de la quinta jornada. Vemos también a Danilo. La portería Pablo, unos de los jugadores que van a arrancar este tercer periodo. El primer balón lo pondrá en juego Mentidero Cádiz. Tenemos esa cámara justo detrás de la portería de Mentidero Cádiz. Y Koeman es exactamente el quinteto inicial del tercer periodo. Entró el gallego. Va a arrancar la tercera parte, ya lo hizo. Balón cabeceado por parte de Joselito. La levantaba con gran calidad, encontrando ya Juan Osa. Aguanta la pelota el colombiano. Recibe la presión de Iván Marín. Hasta el momento, único amonestado del partido, tras llegar tarde y pisar la mano de Juanmi. Juega Juanmi, cede a la derecha. Defensa en bloque medio bajo, la que plantea Marbella. El balón que daba la sensación de que impactaba en Danilo. Va a sacar Pablo López, lo hará de portería. Servirá Pablo, la reclama en la derecha Pelu. Juega Pablo, balón para Danilo, la espera Iván Marín. Aguanta Danilo, intenta el giro, aunque lo tiene muy complicado. Mete el centro, buscando a Iván Marín. Despeja la zaga, cae al jugador de Mentidero Cádiz. Falta sobre Joselito de Koeman. Falta de Koeman sobre Joselito. Tendrá el libre directo bastante centrado sobre la portería que defiende Pablo López. Libre directo, así lo ordena el colegiado. Ahí está la acción repetida. Claramente le carga, le pone la mano cuando está en el aire. Y ahí falta que va a lanzar el propio Joselito, creándose círculo para formar ese montículo de arena, el cual le permita el mejor lanzamiento, sin que cuente con ningún obstáculo que le impida que la pelota llegue con las mejores garantías al arco de este hombre, de Pablo López. Se seca el sudor. Allá va Joselito buscando el 5-3. Allá va Joselito, pierna izquierda, gol. Gol, 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 gol para Mentidero Cádiz. Joselito pone el 5-3 en el electrónico de Huelva. Se mete en el encuentro Mentidero Cádiz a descansar. Joselito no puede hacer nada. Pablo, 5-3 en el marcador. Anotado el internacional español Joselito.
No llega Pablo a detener. Y pone ese 5-3. Se pone a 2 Mentidero Cádiz a falta de prácticamente una parte entera. Va a mover Marbella, buena la apertura, cañonea Fernando, la salva Juanmi. Caía el jugador de Mentidero, era en este caso Poti. Cede atrás, lo hace Aitor Monfort, preparado para entrar Gómez. Balón en izquierda, se le quedaba atrás, en todo caso se rehace Poti. Aguanta Poti, puede meter el centro, tiene la oposición de Kuma, la pone Poti, saque de esquina, tocó en el gallego. Servicio de esquina a favor de Mentidero Cádiz. Se dispone a servir Poti. Va a jugar Poti, tiene el primer palo preparado a Gómez. Mete el centro Poti, balón que viaja al segundo palo donde está Juanmi. Recorta Juanmi con mucho riesgo, la pega Juanmi, la acabó sacando como pudo con la pierna derecha Kuman. El esférico sigue siendo para Mentidero Cádiz, la tiene Gómez. Juega tras Gómez, achica Iván Marín. Ojo Juanmi que se puede meter en un problema, acaba jugando a Gómez, insiste con Juanmi, ahora sí con algo más de libertad para poder respirar y enviar el esférico a la parte derecha. Corta bien la zaga de Marbella que busca el contragolpe. El remate muy flojito de Danilo. Sacará de portería Juanmi, preparado para entrar Alex Junior y Jean. Se la va a quedar en la portería Juanmi. Cede Juanmi, lo hace a la parte derecha. Defensa en bloque medio, la que plantea Marbella defendiendo en campo propio, aunque ahora Danilo avanza. Juega largo, lo hace Juanmi. Se alza Pablo, que ha caído muy mal a la arena. En todo caso, atenazó la pelota Pablo López, que la envía afuera. Se ha hecho daño en el costado Pablo, que se lamentaba tras esa última acción. Se duele Pablo tras esa disputa que tuvo, creo que fue con Poti. El crono que se para en el 9:53. La envía fuera Coletti. Se recupera Pablo poquito a poquito. Estuvo convocado para esa Eurobeat Soccer League disputada en el puerto de Santa María, con la selección española dirigida por Cristian Méndez, ganando la primera fase, ganando a combinados como Alemania o a Georgia, a la cual se goleó con los Chiquiardil, Pablo López, Juanmi, etcétera, etcétera. Antonio Mayor, jugador del Empie Málaga. Espectacular el equipo que tiene la selección española, donde estaba Pablo López, que fue el guardameta en general titular de ese campeonato europeo, en el cual fue campeón de España de su primera fase. Despeja la zaga de Mentidero, ahora saque de portería, ya recuperado, restablecido Pablo López. Juega Pablo López, lo hace por dentro, se la acaba quedando Jean. Juega atrás el brasileño, la entrega para Pablo López, la pide Coletti por derecha. Este es Pablo, insiste con jugar al costado izquierdo, presiona Pelu. La gana Marbella, que ahora sufre menos las acometidas de Mentidero Cádiz. Varía esos 13 puntitos. Es el único combinado que se acerca, vamos a decirlo así, al pleno de puntos. Sería un total de 15 de 15. En este caso sumaría 13 de 15. Tan solo se dejaría los 2 puntos frente al Recre. Coletti, creo que la ha sacado Juan, al menos me daba la sensación. La tuvo Coletti, que bien llegó desde segunda línea. Se la va a quedar el Mentidero Cádiz a través de Gatica. Parece que al final la tocó Juanmi, fue la sensación que dio. Allá va Juanmi, juega Juanmi, insiste con Miguel Gatica, recibe el andaluz, se marcha Gatica, se rehace bien Coletti, la pelota que no ha salido. Falta de, en este caso, Gatica sobre Coletti, falta sobre el capitán de Marbella. Falta a favor de Marbella. Esta es la última acción, el remate de Coletti, el balón que se marchó fuera por muy poco. Libre directo para Marbella. La va a pegar Coletti. Allá va Coletti, quitando la arena del esférico. Ese esférico blanco, morado, rosa, para distinguirse de la preciosa arena de Huelva. Allá va Coletti. La va a pegar Coletti, irá con la pierna derecha, se hace todo lo grande que puede Juanmi. La pega el capitán de Marbella, interviene Juanmi bien abajo. Se la queda Aitor Monfort, mueve por dentro, balón hacia atrás, un poquito arriesgado, pero le sale bien a Otero. Será esférico para el Mentidero Cádiz, 8 para el final. Ojo que se puede meter en problemas, la acaba salvando al límite Juanmi. Recibe Juanmi, juega largo, brazo derecho, balón demasiado potente como para que intentara salvarla. En esta ocasión Gómez, llegó Pablo Gómez,
Servicio de lateral para Marbella. El encuentro que se ha frenado, se ha parado, es menos dinámico respecto a la primera y la segunda parte. Mentidero que, como decimos, le cuesta ver la portería de Pablo. Ahora mismo seguramente puede haber más ocasiones del 6-3 que de un teórico 5-4. Cartulina amarilla para Pelu. Y hay falta muy peligrosa. Amarilla para Pelu, es la segunda del partido. Primera para un jugador de Mentidero Cádiz. Falta peligrosísima a favor de Marbella. Se lamenta Juanmi desde la portería. Se duele el jugador de Marbella. Si no me equivoco, va a haber penalti, ya que está dentro del área. Ese área que lo delimita las banderas amarillas que tenemos en los dos costados. Va a haber penalti a favor de Marbella. Intentaba el lanzamiento de Chilena. Era Juan Jesús. Llega tarde el jugador de Mentidero Cádiz y penalti. La acción que fue dentro del área, por lo tanto, obviamente, va a haber penalti. La va a pegar Juan Jesús, que tiene la opción del 6-3. Ojo que puede ser una acción definitiva, ya que le sacaría 3 goles a menos de 8 minutos para que acabe el partido. La va a pegar Juan Jesús. Se prepara Juanmi tomando un trago de agua, refrescándose. Altas temperaturas en Huelva, al igual que en gran parte de España, en esta jornada de sábado, que luego seguirá a partir de las 5:15. Le toca mover a Marbella con ese penalti, el cual ya se dispone a lanzar Juan Jesús. Va a pegar Juanje. Ahí va Juanje. Intentará intervenir Juanmi. La pegará Juanmi. La pegará Juanje. 7:48. Allá va Juan. La pegará Juanje, cogiendo poquita carrerilla. Lanzamiento que se va a llevar a cabo con el pie derecho. Intenta aplanar todo lo que puede la arena para tener la mejor superficie de remate. Allá va Juan Jesús. La va a pegar con la diestra. Juan Jesús, gol. Gol, 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 gol para Fútbol Playa Marbella. Juan Jesús pone el 6-3. Veremos si es definitivo según avance el último periodo. Anota Juan Jesús, ni siquiera se movió Juanmi. Anota Juanje al palo derecho del arco que defiende Juanmi. 6-3 para Marbella, que se acerca al 13 de 15. Anotó. Lo hace Juan Jesús. Pone ese 6-3 en el electrónico. Moverá Mentidero Cádiz. 7:46. Se tiene que ir arriba el equipo de Alejandro del Amor. Ya va el lanzamiento, pie derecho, impactó en Alex Junior. Saque de costado para el campeón de segunda. Servirá Mentidero Cádiz. Allá va el saque de lateral, intentaba la prolongación, se la queda Fútbol Playa Marbella, que busca el contragolpe, imprime máxima velocidad. La espera por dentro Alex Junior, la acaba perdiendo Fernando. Ojito que es el contragolpe del contragolpe, achica Jean. Fantástico el recorte, 3-3. Fantástica la actitud defensiva de Marbella, volviendo rápidamente Fernando. Le toca mover al conjunto Marbella y se vuelve loco el encuentro. La pegaba Araujo. Saque de esquina, se duele un jugador de Mentidero. Se tiene que parar el partido. Se para el partido y un jugador tocado de Mentidero Cádiz, que se prepara para entrar es Koeman. Va a entrar el gallego. Falta de 7-10 para el final. Ya se recupera, creo que Sotero. Tenía ese golpe en la pierna derecha. Descansar Fernando, que tuvo rápidamente que recorrer varios metros hacia atrás para evitar la contra muy peligrosa de Mentidero Cádiz. Araujo conversando con Koeman. Se reanuda el partido, vuelve a moverse el crono. Vamos a ver ahora. Está también Jean tendido en la arena. Y va a sacar Joselito. Se le acaba quedando Juanmi. Va a mover Mentidero. Sirve Juanmi. La espera y recibe Joselito. Joselito para Juanmi. La pega a Juanmi. Es un pase. Era buena la combinación. Cortó a tiempo la zaga de Marbella a través de Koeman, que estuvo muy inteligente siguiendo la jugada. Saque de costado. Sirve ya Mentidero Cádiz a través de Otero. Lanzamiento de Chilena. Demasiado alejado de Seki. Como tocando en un jugador de Marbella. Saque de lateral. Jugador del último periodo. Servirá Joselito. Lo hace con las manos. Juega Joselito. Las peinadas de Otero. Despeja Marbella, que busca contragolpe. Qué bueno el pase a la espalda de Álvaro Otero, que recula a tiempo. La gana Fútbol Playa Marbella ya en estático. Tiene que ceder atrás a zona de seguridad para que intervenga Pablo López.
Allá va Pablo López, la pide Koeman por derecha, juega Pablo, lo hace el perfil izquierdo, defiende en campo propio Mentidero Cádiz, juega Marbella cada vez más cerca de ganar el encuentro frente a Mentidero Cádiz, dos combinados que obviamente no se vieron el año pasado, de que el Marbella estuvo en primera y el Mentidero en segunda división. Juega en largo el cuadro gaditano, sale Pablo al límite del área, se le acaba quedando Fútbol Playa Marbella. Qué bueno el giro, la puede pegar Alex Junior, prefiere la descarga, la parte zurda, la puede pegar Marbella, lanzamiento a la madera de Araujo. Lanzamiento a la madera de Araujo, qué bonita ahora la acción combinativa de Marbella. Remate fuera por poquito del brasileño. Se la queda Mentidero Cádiz. A través de Juanmi, presionaba Jin. Se la queda el internacional español. Juega Juanmi, cede a la izquierda. Bueno el pase, la elevación que no va a acabar. De milagro en la portería la tuvo Seki. La sacó la línea de gol Pablo. Lanzamiento de chilena, lo tapona la zaga de Marbella. Se la queda Jin. El remate va a acabar en saque de portería. La cruzó demasiado el brasileño. Esta es la última acción. Qué bonita la vaselina de Seki. Y la saca perfectamente Koeman. Sin ninguna duda el balón que no llegó a entrar. Fantástico nuestro realizador Santi. Va a mover el esférico. Lo va a hacer Mentidero Cádiz. Mete el cuerpo, la salva como puede. Creo que es en este caso Gatica. Falta sobre Gatica. Falta sobre Gatica de Iván Marín. Ahora por lo tanto falta a favor de Mentidero. Está en repetida, la luchaba Gatica, era finalmente Nico Ariño. Acabó trabando a Miguel Gatica. Falta a favor de Mentidero, 6-3 en el marcador, a falta de 5 para el final. Se prepara para entrar Fernando, dorsal 4 de Marbella. Tomando ese pequeño trago de agua Gatica. Se la entrega ya a Juan G. La pegará Gatica buscando el 6-4 que le dé opciones todavía a Mentidero Cádiz. Allá va Gatica. Pegará Miguel Gatica, apellido ilustre. El mundo del fútbol play español. La va a pegar Gatica, pie derecho, lanzamiento de Gatica, demasiado potente por si acaso. Para evitar problemas se estiró Pablo todo lo que pudo. Recuerden, la siguiente fecha, Mentidero Cádiz jugará frente a Gestión y Calor Córdoba, equipo que mantuvo la categoría el año pasado, el cuadro de Celso Rodríguez, mientras que Marbella se va a medir a Playas de San Javier. Mañana a las 9:15 se medirá al cuadro murciano que viene de ganar en esta fecha. Ha jugado en el turno anterior frente a Victoria y ha goleado claramente al equipo gaditano por un total de 4-12, donde han destacado entre otros los goles que ha anotado Lucas Ferreira, también en el tramo final, yendo puerta Juan Manuel Iturriaga, además de jugador joven y de proyección como ese Adai Montesinos, el dorsal número 10 de Playas de San Javier. Mientras tanto, en el conjunto rival, Héctor González, Joan Montaner, algunos de los que han conseguido anotar, igual que Brian López, que es uno de los grandes goleadores de la competición, a pesar de que Victoria está todavía sin puntuar. Es el dato curioso que ofrece el cuadro de Keko Rosano, que haremos el último sin puntuar, lo único que te han conseguido sumar ni siquiera un punto en la clasificación tras 5 jornadas disputadas. Acabó perdiendo Marbella, ha bajado un poquito la intensidad del partido. Sigue manteniendo sin grandes problemas el 6-3 el equipo de Félix Ramírez, que mañana acabará su estancia en Huelva, igual que Mentidero. Se la queda el cuadro naranja, bajándola muy bien Alejandro Goma. Juega Alex Goma, que de atrás la deja para Juanmi. Presiona Nico Ariño, aguanta Juanmi, cede a la izquierda, la pone de primeras Joselito, intenta el remate Mentidero, abajo con todo. La acaba llevando Pablo, que bien la ha rebañado. Juega Pablo, balón cedido de cabeza por parte de Fernando. Interviene Pablo jugando con el esférico en su muslo derecho. La deja para el capitán, que ha visto puerta. La pide Koeman, preparado para entrar Seki. También está Otero preparado. Balón a la izquierda, muy forzado, pero en todo caso consigue progresar el Fútbol Playa Marbella, que templa la baja de maravilla la arena de Huelva. La pide Iván Marín. Servicio de costado, la pondrá en juego Nico Ariño. El jugador que anotó el primero del partido. Juega Nico Ariño en el juego de cabezas en el que va a llegar Iván. Achica para intentar evitar que se gire Héctor Monfort, al contragolpe el propio Monfort. Se cruza Koeman, puede jugar Monfort, la reclamaba el segundo palo Joselito. Falta del jugador de Mentidero, de Héctor Monfort, que acarrea cartulina.
Amarilla para Aitor Monfort, es la tercera cartulina del partido, se une a la de Pelu y a la de Iván Marín. Falta de Aitor Monfort en el braceo, acabó haciendo falta, cometiendo falta sobre Koeman. Dolía el gallego, falta abajo. 2 amarillas para Mentidero, 1 para Marbella. Se duele Koeman, poco a poco se va reincorporando. 3-10 para que acabe el partido, como relata el speaker. Todos en jarra de Gin, mucho cambia la cosa, la victoria va a llevar Fútbol Playa Marbella, que gana de 3. Jugará Fútbol Playa Marbella, ya ha recuperado Koeman, silbatazo del colegiado, vuelve a moverse ya el crono en cuanto sirva el gallego. Va a servir Koeman. Va a jugar Koeman. Silbatazo del colegiado, la acaba entregando para Pablo López. Recibe Pablo López, la levanta, insiste con el gallego, juega Koeman, lo hace de cabeza para que ya intervenga Pablo. Entre medias se cruzaba Osa, se la lleva el colombiano, intenta achicar Pablo, pelota atrás, es demasiado complicada para que la luche Otero. Saque de costado, no llega Gin, intenta sorprender Mentidero Cádiz, sacando rápido el balón de Osa, intenta girarse el colombiano, se lo impide Fernando, que es una auténtica piraña muy difícil de superar. Juega Osa, lo hace por dentro, remate, se la va a quedar Pablo. A cara de meta Marbella, no ha marcado falta el colegiado, sino que para el partido porque hay un jugador dolorido de Mentidero, para que también Pablo le ha entrado algo de arena en los ojos. Recupera el jugador de Mentidero con el apoyo de Gin. Creo que era Gatica el jugador dolorido en Mentidero Cádiz. Sacar Pablo López, habrá balón a tierra. 2:39 para que acabe el partido. Jugará Fútbol Playa Marbella. Obliga a ganar. Combinados que tiene por detrás como Recreativo de Huelva o el Pie Málaga. Si quieren seguir el camino del conjunto de Ramírez, abajo se la acaba quedando Pablo López. La tuvo Mentidero a través de Monfort. Aitor Monfort cabecea Pablo, cede a la izquierda. Otra vez Pablo la acaba reteniendo con la mano. Juega al largo Pablo López, se la va a quedar Gin, la pierde el brasileño, le toca a Mentidero. El recorte era de Gatica, aguanta el gaditano. Sigue Miquetel, Gatica, que bonito el balón filtrado, la puede tener en esa acción combinativa el Mentidero para el 6-4. Perdona Mentidero Cádiz, qué bonita la acción combinativa, pero no llegó a anotar sobre el arco de Pablo, la ha tenido Otero. La tuvo Álvaro Otero para el 6-4, menos de 2. Juega Gin, intenta el giro, se mete Gin dentro del área, reclama el penalti, dice que no. El trencilla del partido, le toca mover a Mentidero, situación de 5 para 3. Ya, algo más organizado Fútbol Playa Marbella. La eleva Aitor Monfort, la acaba dejando para Juanmi. Mueve Juanmi, presiona Danilo, por dentro Juanmi, balón de primera, se intentaba ceder el pívot hacia atrás, no lo consigue, lateral para Marbella, 1:30, lo tiene prácticamente en la mochila el conjunto blanco. Entra el partido Juan, que se marcha a descansar. Gin, va a entrar también Coletti en los próximos segundos. Este es Pablo, se prepara Pablo, la pega, despeja la zaga gaditana. La quiere ganar Otero, mete bien el cuerpo al defensor, juega atrás, falta de Otero. Falta de Álvaro Otero sobre Araujo. Se duele de un golpe en la rodilla izquierda. Se para, le encuentra falta de 1:14. Es repetida. Movía Araujo. Sí, claramente le deja abajo el pie derecho Álvaro Otero. Vio el colegiado, más que estaba al lado de la jugada. Sigue dolorido Araujo, habrá el libre directo para Marbella. Ya prácticamente con el pescado vendido. Falta de 1:14 para el final. Allá va Araujo, que anotó un golazo sensacional cuando estaba apretando Mentidero Cádiz. Anotó el 4-2 con ese fantástico quiebro sobre Gatica. Envió luego al palo corto, golazo sensacional del brasileño. Se equivoca ahora Alex Junior, que pide disculpas. Servirá Seki, pega atrás, la deja para Gatica, insiste con el 6, se la lleva Seki, estuvo a punto de anotar un gol espectacular de Vaselina, lo evitó Koeman. Abajo a la línea de gol, precisamente va a servir el internacional por España, menos de 1 para el final. Sirve Koeman, lo hace con la mano, acaba cediendo atrás para Pablo, recoge frente a Otero, la gana Pablo López, cede a la derecha, el control de Alex Junior, que la mantiene al borde de la cinta que delimita el espacio de juego. Juega Alex Junior para Koeman, cae Alex Junior, le ganaba la partida Gatica,
Va a jugar el esférico, lo hace Juanmi. Juega largo Juanmi, remate de medio chilena que se le va a marchar fuera. Sé que era muy difícil a partir del servicio de Juanmi. Sacará Marbella, esto se va a acabar. Va a servir Pablo López, la espera Koeman. Recibe Koeman, insiste con Pablo López. Aguanta el esférico Pablo. Juega Pablo, cede a la derecha, el balón que vuela al pie derecho de Koeman. La mantiene el gallego, puede intentar meter el centro Koeman, lateral para Marbella. El crono a punto de ponerse a 0. Servirá Koeman, busca la última. Sirve Koeman, juega atrás, el balón cedido con el pecho para Gatica, la pega Juanmi. Se acabó el partido en Huelva. Victoria de Fútbol Playa Marbella por 6-3 frente a Mentidero Cádiz. Lo luchó el campeón de segunda división del año pasado, pero el potencial goleador, la pólvora arriba del Fútbol Playa Marbella, con tantos entre otros de Araujo, Nico Ariño o Alex Junior, impidieron que al menos consiguiera puntuar el cuadro de Alejandro del Amor. Los dos combinados que se saludan de manera amistosa tras un encuentro de poder a poder en el que se escapó en el marcador el cuadro marbellí en el segundo periodo, con los tantos que hemos ido recitando de algunos de los grandes goleadores que atesora el Fútbol Playa Marbella, que al menos esta quinta jornada seguirá siendo el líder de la competición. Obliga tanto a Huelva como a Pie Málaga a ganar sus partidos para evitar que el conjunto blanco se pueda marchar en ese liderato que actualmente ostenta y con el que finalizará la quinta fecha. Cerramos de esta manera la retransmisión desde Huelva. Yo soy Rodrigo Martín y fue un placer poder narrarles este encuentro que acaba con la victoria del líder de Fútbol Playa Marbella por un total de 6-3. Sin más, desearles que tengan una fantástica tarde de sábado. Simplemente recordarles que luego por la tarde tendremos un total de 3 encuentros. De esta manera finaliza la matinal con la victoria de Playas de San Javier, que goleó en su encuentro a Victoria Beach Soccer. El Marbella, que acaba de ganar por 6-3 al Mentidero Cádiz. Luego quedan 3 turnos para la tarde para acabar la quinta fecha del campeonato. Recuerden, a las 5:15 el Fran Mejías frente al Pie Málaga, a las 6:30 el Roses Playa, campeón actual de la Copa, frente al Atlético Torroseño. Y luego finalizará la quinta jornada del campeonato, la penúltima en Huelva, con el Gestión y Calor Córdoba, que va a jugar frente al Fútbol Playa Huelva, frente al Recreativo, en el turno de las 8:15. Analizamos, como se puede apreciar, el turno de la mañana con ese 12-4 de Playas de San Javier frente a Victoria Beach Soccer, con un gran Lucas y también Iturriaga, que anotaron principalmente los goles del cuadro sanjavierense. Y este 6-3 que acabamos de disfrutar con la victoria de Fútbol Playa Marbella frente a Mentidero Cádiz por 6-3. Sin más, ahora sí desearles que tengan una fantástica tarde de sábado.